Buen día, jóvenes. Qué gusto saludarlos y poder verlos. Vamos a comenzar con un nuevo video sobre sobre historia, geografía. Puntualmente vamos a ver el tema de las civilizaciones antiguas localizadas específicamente en Medio Oriente y en África. Vamos a ver en este caso el tema las civilizaciones de Sumeria, Persia y Egipto puntualmente, que quizás son de estas civilizaciones antiguas que vamos a revisar en este momento de Europa, África, Medio Oriente, también de Asia y América, quizás las más antiguas en cuanto a data, ¿ya? Son las que van a partir mucho antes en su complejidad como civilización, ¿ya? Vamos. Sumeria, primer tema. Se considera la primera gran civilización del mundo, ¿cierto? Por su alta data hacia atrás, ¿cierto? Hacia antes de Cristo. Estamos hablando del 3500 aproximadamente. Recordemos que estas son cifras aproximadas dependiendo de la datación que se le dé a los hallazgos arqueológicos. No hay registro puntual de que esa fue la época. Ubicada al sur de la antigua Mesopotamia, ya vamos a ver un mapa con la ubicación de las tres civilizaciones, así que en este momento es importante recordar que están al sur de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿ya? Esa va a ser Sumeria. Se considera a los habitantes de ciudades de Mesopotamia, ¿cierto? Que va a ser un... ¿Por qué me voy a centrar en Sumeria y no en Mesopotamia? Básicamente porque Mesopotamia era un territorio amplio con varias culturas, ¿cierto? Internas, pero que van a ser los sumerios quizás los que van a lograr cierto tipo de mayor altura en cuanto a su desarrollo, ¿verdad? En relación a otros pueblos de Mesopotamia, que no es una unificación, ¿cierto? Que es una zona en la que se mezclaron varios pueblos. ¿Qué diferencia a los sumerios de los mesopotamios? Básicamente el idioma. ¿Ya? Los sumerios son mesopotamios, la diferencia es que ellos manejan el idioma sumerio. Todas las ciudades que hablaban sumerio eran considerados parte de Sumeria en Mesopotamia, ya son parte de la misma zona. Sin ir más lejos, sumerio significa habitante de cabezas negras. Ellos se hacían llamar así, ¿verdad? Y los otros pueblos mesopotamios los conocían de esa manera. Manejaban un estilo de escritura, un tipo de escritura cuneiforme. Tremendamente importante este concepto, es el primer tipo de escritura. Recordemos que lo que marca el inicio de la historia es la invención de la escritura, pero la invención de la escritura no fue de la misma manera con los números arábicos que nosotros conocemos en la actualidad, ¿cierto? Perdón, con el abecedario arábigo, sino que va a ser como inicio a la escritura que va a ser un poco más complejo que el jeroglífico, porque el jeroglífico es básicamente pictogramas, imágenes que representan cosas. Va muy similar a lo que se hacía en la prehistoria. Sin embargo, la escritura cuneiforme ya va a tener formas, ya va a tener significados y va a tener la utilidad de contabilizar. Finalmente, la escritura tiene esta importancia que sirve para relatar hechos que ocurren, ¿cierto? Hechos históricos, y también para la contabilización de cosas, ¿cierto? Para poder llevar la cuenta de algo. Por eso en ese sentido ya podemos hablar de escritura en el caso cuneiforme, porque ya son símbolos que tienen significados específicos, ¿ya? Y puntuales. Poseían grandes construcciones y ciudades amuralladas, eso también, como ya vimos en la clase de lo que define a una civilización, es de hecho también, además de toda su organización política, social, de su jerarquización, de a veces su religión, de su idioma, también tenemos que considerar la arquitectura. Y la arquitectura sumeria fue muy significativa. Tenemos el caso de la ciudad de Ur, que es bastante grande, que de hecho es la que les puse al principio del PowerPoint. Esta de acá es Ur, que es una ciudad sumeria. Pueden ver que es amurallada, que es compleja en cuanto a su construcción. No estamos hablando de un pueblito, ¿verdad? Estamos hablando de una verdadera ciudad que fue construida hace 3000 años antes de Cristo, ¿cierto? En total son como 5000 años, ¿cierto? Se organizan en ciudades independientes unidas. Cada ciudad sumeria tiene un rey, aparte de las demás. No es un rey que controla muchas ciudades o muchos pueblos, no.
cada ciudad tiene un rey y solamente se relacionan en la medida de que hablan el mismo idioma y que comparten en términos comerciales, que tienen redes comerciales. Ellos practican el trueque, ¿ya? Y lo van a hacer entre las diferentes ciudades sumerias. No hay un emperador, ¿cierto?, que controle toda la ciudad de Sumeria, sino que solamente diferentes reyes que van a controlar todas. Así va a ser, al menos hasta la invasión del Imperio Acadio. Aquí vamos a revisar un poquito el desarrollo histórico. Luego volverán a independizarse los acadios por su caída, ¿cierto? Vuelven a organizar a una organización original, ¿cierto? Reyes separados, ya no hay un rey grande que los controla a todos, aunque cada rey controla una ciudad, importante que recuerden eso. Porque no van a ser la única cultura o civilización que se va a organizar así. Los griegos también lo van a hacer así, muy diferente a los romanos, que tenían imperio. Por eso es importante que recuerden que hay culturas que se organizan de forma independiente, ¿cierto? Estados independientes, aunque hablen el mismo idioma, aunque pertenezcan al mismo pueblo, pero que tienen su rey y el otro pueblo tiene también su rey, a pesar de que son iguales. Se pueden llevar bien, pueden tener relaciones económicas, ¿cierto? Pueden vivir en paz, o bien pueden estar siempre peleando, como los griegos. Los griegos tenían el mismo idioma, qué sé yo, compartían el mismo sector, pero siempre estaban constantemente peleando entre ellos, entre ciudades griegas. Ya es complejo, tienen que irlo entendiendo a poquito, no se preocupen. Sin embargo, nunca hicieron un imperio unificado, ¿cierto? Esta es la escritura cuneiforme, les puse una imagen, básicamente para que se pueda entender, ¿ya? Esto, si bien no son letras puntualmente, esto sirve para contabilizar, ¿cierto? Para decir, mira, esta cosecha sacamos tanto grano, ¿ya? Eso es un avance porque implica organización extra, ¿cierto? Y la capacidad de planificar a partir de eso. Y también para relatar ciertos elementos de la historia importantes, ¿cierto? Que sé yo, la fecha en la que empezó a gobernar tal rey. Es importante en ese sentido para la historia al menos. Aquí hay unas muestras de arte sumerio, como ya verán, imagínense, 3500 a.C. Estamos hablando de hace 5500 años de la actualidad aproximadamente. Y existe este nivel de creaciones, ¿cierto? Están los famosos Anunnakis. Ustedes los pueden ver en la imagen de en medio. Existe mucha controversia respecto al Anunnaki. Se supone que eran los gobernantes de los sumerios, pero por algún extraño motivo siempre los dibujaban con la cabeza alargada y siendo mucho más grandes. Si bien puede ser que representen, esa sea la representación de los líderes que en ese tiempo tenían un nivel de jerarquía tan alto que quizá por eso los dibujaban grandes, o quizá hay teorías que dicen que hay mucho misterio en torno a la figura del Anunnaki, ¿cierto? Se habla incluso hasta los más soñadores de extraterrestres, porque les interesa el tema. La estructura social de Sumeria no es compleja, es básicamente la misma que va a tener la gran mayoría de los pueblos de la edad antigua, que es la que estamos revisando, ¿cierto? En la cúspide de la pirámide, más arriba, se encontraba el rey, que recordemos que es uno por cada ciudad, a quien seguía en importancia una élite de sacerdotes, jefes militares y funcionarios de alto nivel. O sea, tenía a la gente en la que él confiaba, tenía a los generales militares y también tenía a los sacerdotes, ¿cierto? Que representan a la religión, los más importantes, por supuesto. A continuación se ubican los comerciantes, funcionarios menores, son es la burocracia, qué sé yo, del Estado, ¿cierto? Son que pueden ser básicamente comerciantes pequeños, ¿cierto? En esta época no existen los comerciantes que sean muy ricos, ¿cierto? La acumulación todavía no se desarrolla de la misma manera que lo vamos a entender nosotros posteriormente. Por lo tanto, los comerciantes existen, sí, pero no van a ser no van a acumular tanta riqueza, ¿cierto? Como lo van a hacer posteriormente en la edad moderna, puntualmente. Y luego los campesinos y artesanos, ¿cierto? Que van a ser evidentemente la base de la pirámide. ¿A qué nos referimos con la base de la pirámide? Con que son los que tienen mayor cantidad y por supuesto los que tienen menos poder, ¿cierto?
Luego se ubican comerciantes, funcionarios menores y artesanos especializados, ¿cierto? Los que llevan mayor complejización en cuanto a las creaciones que va a tener este pueblo. Evidentemente lo que los diferencia de los artesanos menores es su riqueza, evidentemente. Lo mismo con los comerciantes, que van a hacer esta como medio de unificar el pueblo sumerio. Lo que los va a diferenciar del resto finalmente va a ser este desarrollo comercial y su idioma, lo que los mantiene como un pueblo y no como varios pueblos, ¿cierto? Es una generalidad de la historia que muchos pueblos unifican por este tema de las relaciones económicas más que simbólicas, aunque no lo crean. Y en el nivel más bajo de la sociedad, evidentemente, están los campesinos y artesanos menores, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con el nivel más bajo? Porque evidentemente en una pirámide la base, si bien es la que sostiene al resto, es la que tiene mayor cantidad, ¿cierto? Lo que más hay en un pueblo son campesinos, en este pueblo, en este caso, son campesinos y artesanos menores, y mucho más abajo, ¿cierto? Ya sin los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, tenemos a los esclavos, que generalmente eran prisioneros de guerra. Vamos con la segunda civilización que vamos a revisar, en este caso es Persia, que es bastante diferente, por eso elegí ponerlo a los dos juntos, porque se pueden diferenciar de gran manera, a pesar de que tienen ciertos elementos similares. Vamos con Persia. Se establecen como sedentarios en el 1400 a.C., cuando ya los sumerios, por ejemplo, estaban muy consolidados como pueblo. Los persas en un momento solamente se dedicaban a trasladarse. Para ellos fue muy importante el comercio, y por lo tanto vivían casi como caravanas comerciales, moviéndose de un lugar a otro. Sin embargo, en el 1400 nace se vuelven sedentarios, y recién en el 610 a.C. empieza el primer imperio persa. Aquí se llama imperio. Aquí hay, como bien indica en términos políticos, un emperador, un rey de reyes, ¿cierto? Hay varios pueblos persas, pero este rey va a acumular el poder de todos estos reyes, va a ser más importante que el resto. Además, el imperio tiene una diferencia cultural con el resto de organizaciones políticas, y es que el imperio tiende a la expansión, tiende a moverse, tiende a crecer en territorio, trata de conquistar nuevos pueblos, y eso fue lo que intentaron hacer los persas. Fueron conocidos siempre por ser una civilización, ¿cierto? Una cultura muy expansiva, ¿cierto? Siempre de estar creciendo. La expansión persa es durante el siglo VI y el V, estamos hablando del 600, 500 a.C. Combaten contra grandes pueblos e imperios como los griegos. Existen las guerras las guerras médicas. Las guerras médicas son de los persas contra los griegos, son dos. Cuando invaden los persas y cuando los griegos los expulsan del otro lado del mar Egeo. Ya lo vamos a ver cuando veamos la cultura griega y profundicemos en eso. Combatieron contra los egipcios, tremendo imperio que ya vamos a revisar, contra los fenicios, etc. Ocupan zonas de Siria, Irán, Egipto, límite con la India, entre otras. Es decir, los que lo pensamos en un mapa actual. Insisto, vamos a volver a revisarlo cuando les proponga el mapa más adelante. Y se les consideró como tolerantes, incluso libertadores en ciertas tierras. ¿A qué voy con esto? Si bien es complejo decir que un pueblo que llega con la guerra va a ser un libertador, no es tan difícil de entender, en el sentido de que los persas eran muy tolerantes en términos religiosos y en términos culturales. Si ellos llegaban a un pueblo, no intentaban imponer su religión ni intentaban imponer su idioma, ¿no? Los persas lo que hacían básicamente era llegar, cobrar tributos, ¿cierto?, al rey local. Si bien había un proceso de aculturación, ellos enseñaban cosas, tanto recibían como enseñaban cosas los persas a los pueblos que conquistaban. No existía esto como de castigar a otras religiones o de no respetar el idioma, de inculcar el idioma de manera agresiva, ¿no? El persa era, en ese sentido, le importaba más el desarrollo económico, ¿cierto? Y el aporte económico que le puede dar un territorio, mucho más que lo que podemos considerar como aculturación, ¿cierto? De imponer una cultura sobre otra. Por eso muchos pueblos consideraban incluso que el estar bajo el yugo, bajo el imperio persa, a diferencia de esta, con el costo, ¿cierto?, de esta mantención económica, quizá era hasta mejor. Era como un protectorado, ¿cierto? Los persas me protegen mi pueblo,
a pesar de que nosotros los tengamos que comprar. Si estamos bajo el imperio persa, nadie más nos va a atacar. Por lo tanto, para muchos pueblos, sobre todo pueblos pequeños, era bastante conveniente, ¿verdad? A pesar de que es inevitable, sobre todo para la época, cierto nivel de abuso que va a existir desde un pueblo conquistador a uno. Ya. Los gobiernos persas, chicos, se caracterizaban por su despotismo militar, ¿cierto? Básicamente el rey, las autoridades militares eran las que imponían las reglas. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía el poder absoluto dentro del imperio, ¿cierto? El emperador, ¿cierto? Era uno el que mandaba en todo el territorio, a diferencia de los sumerios, como ya recordábamos. Estaba defendido y sostenido por los inmortales, ¿cierto? Que era el famoso ejército el ejército de élite de los persas, se hacían llamar los inmortales. El gobierno persa trajo muchas novedades en materia política y económica, ¿cierto? En el sentido de lo que les comentaba recién, era esto muy nuevo, de que un pueblo llegara, conquistara y solamente se quedara con este tributo económico y no impusiera, ¿cierto?, su religión, sus costumbres, etc. Por lo tanto, aquí vamos a ver varias características de la política y la economía persa. Es importante que las tengamos claritas, como para irlas comparando con el resto de las civilizaciones antiguas que vamos a revisar. Primero que nada, el tema que más llama la atención de las conquistas persas es que su tolerancia religiosa y a las costumbres locales. ¿Ya? Hagan sus fiestas, mantengan su religión, mantengan un poco su idioma, a pesar de que los persas sí eran importantes en cuanto a idioma, porque para que la economía fluya se necesita un canal similar, ¿cierto? Quisieran o no, se iba a pegar el idioma de alguna manera. Mantenimiento de estructuras administrativas locales, perfecto, existe el rey en este pueblo, ustedes se pueden quedar con su rey, pero ese rey está subvertido a las órdenes del emperador de Persia. ¿Se entiende? Se deja que la familia real se mantenga, que las élites locales se mantengan, ¿cierto? Pero siempre por debajo del emperador de Persia y también de los altos funcionarios militares y religiosos de Persia. División del territorio en satrapías, ¿cierto? Que eran como auditadas por los años siendo castigados si la población no estaba contenta con su gestión. A ver, ¿a qué va esto? En este tiempo, el emperador no podía mantener, cuando el imperio era muy grande, atención en todos los territorios. No existe el internet, no existe el teléfono. Por lo tanto, no había forma de que el emperador se enterara de todo lo que estaba pasando y por lo tanto no podía gobernar de manera adecuada si es que él tuviera que hacerlo de esta manera. Sin embargo, tampoco le podía entregar todo el poder a los reyes locales porque si no prácticamente serían libres, ¿cierto? Y solamente estarían cobrando un impuesto, lo cual no le conviene a nadie. En cualquier momento se podían rebelar. Por lo tanto, el emperador elegía a los sátrapas, ¿cierto? Que eran los sátrapas, que eran básicamente como alcaldes, si es que lo queremos entender como en la política actual, donde él delegaba su poder, se lo entregaba a otro persa importante, y este persa tenía encargado, no sé, 5 pueblos, tales pueblos que están en cierto territorio, y si su gestión no era buena, y esto es nuevo, ¿cierto? Si la gente, el rey local o el mismo emperador consideraba que el sátrapa no estaba haciendo un buen trabajo, lo castigaban, lo podían sacar de su puesto, etcétera, ¿cierto? Lo que es bastante diferente a la política de otros pueblos y civilizaciones de la época, ¿cierto? Generalmente se maneja un gobierno bastante despótico y a pocos le importan los abusos y los problemas que pueda tener el pueblo. En ese sentido, esto también es bastante diferente a lo que podemos considerar en otros pueblos. Bueno, estaba, como ya les dije, había un impuesto que se le cobraba a la población y a las élites por parte del imperio persa. Sin embargo, era un impuesto que, de hecho, por los datos que existen en la historiografía, se habla de que era un impuesto bastante bajo para la época. Prácticamente cuando llegaban los persas te conquistaban, te hacían pagar un impuesto, pero era un impuesto relativamente bajo. La idea no era generar... ¿Cuál era la idea de esto? Mantener a los pueblos lo más contentos posible o lo menos presionados posible para evitar que se rebelaran, que se independizaran, ¿cierto? ¿Qué más? Creación de reservas de moneda.
en distintos puntos del imperio. Generalmente estos como mini bancos, ¿cierto? Reservas de moneda no solamente de manera central, sino que en diferentes puntos. Guarniciones de militares en diferentes zonas también, para generar cierta autoridad militar en todas partes del imperio. No solamente habían levas locales, o sea, no solamente armaban ejército para defender esos pueblos con el mismo pueblo, sino que también mandaban persas, ¿cierto? De Persia, puntualmente. Recordemos que hay persas en todo el imperio, pero mandaban del gobierno central soldados para hacer guarniciones en todos los rincones del imperio. Sistema de peso y medidas. Todo lo que fuera dentro del imperio persa tenían los mismos pesajes y las mismas medidas. Si bien no son los centímetros ni son los kilos como lo hacemos en la actualidad, ellos también tenían su sistema de peso y medida importante para el comercio. Como les digo, eran un pueblo que le daba mucha importancia a la economía comercial. Y la administración local se focalizaba en la mantención de los caminos y obras públicas, combate a la delincuencia incluso, y la productividad a la agricultura. Es decir, el gobierno se parecía mucho a lo que se supone que deberían hacer los gobiernos en la actualidad: velar por el bien común, ¿cierto? Por el desarrollo de estructuras viales, caminos, ¿cierto? Generar obras públicas. En esta época existen los baños públicos, etc. ¿Cierto? Esa era la tarea que tenía el gobierno imperial, ¿cierto? Aquí hay un poco de arte persa, perdón. Aquí hay unos símbolos bastante conocidos. Como ven, trabajan muy bien la metalurgia, el oro puntualmente. Tienen un acabado bastante complejo en cuanto a... recordemos que en esta época es difícil encontrar pinturas, ¿cierto? Porque todavía no se desarrolla la técnica. Pero si se fijan, hay una representación muy buena en piedra. Se pueden hacer dibujos bastante complejos y con relieve. Estos elementos son los que han sobrevivido a las diferentes guerras y a los procesos que han ocurrido en Medio Oriente, y ahora descansan en museos. Como tercer tema, vamos a terminar con los egipcios, ¿cierto? Los hijos del Nilo. Después de este video los voy a mandar directamente a ver un video de un canal español llamado Academia.play, donde van a ver un poco de manera más acabada las características de el pueblo egipcio, ¿cierto? O del antiguo Egipto. Por ahora vamos a recabar un poco de esas son las pirámides de Giza, ¿cierto? Las más conocidas que existen allá en Egipto. No son las únicas, hay muchas más. Como si se dan cuenta, son 3 chiquititas, 3 grandes, y hay muchas más repartidas, sobre todo alrededor del río Nilo, que está en África. Ya lo vamos a ver, insisto, en el mapa. Y nos vamos a centrar en las características más importantes de Egipto en esta pequeña parte que vamos a ver en este video. El resto lo tienen que revisar en el link que les voy a dejar en la plataforma. Este de acá es Abu Simbel, ¿cierto? Es uno de los palacios más antiguos de la historia y está construido por los egipcios, está ahí en África, ¿cierto? Se considera su aparición en el 3000 a.C., sin embargo, el antiguo Egipto varió muchas veces, ¿cierto? De organización, ya lo van a ver, fue bastante compleja la historia de los egipcios, y además hay bastante data por el tema de la escritura y por el tema de los jeroglíficos que dejaron legados, ¿cierto? El fin del antiguo Egipto es hacia el 300 a.C., en la época del helenismo griego. En algún momento los griegos los conquistaron y les traspasaron tanto cambio en cuanto a cultura, que ahí se puede hablar del fin del antiguo Egipto, a pesar de que varios imperios lo fueron conquistando después, ¿cierto? Esa fue como la primera vez que fueron conquistados, y finalmente va a ser la última vez que se va a hablar de un Egipto puro, ¿cierto? Más puro, digamos, en cuanto a cultura. El resto va a ser mucha mezcla con los demás imperios que lo conquistaron. Roma lo conquistó, el Imperio Otomano posteriormente, etc. Vital importancia del río Nilo, por eso se habla de los hijos del Nilo, ¿cierto? Se le considera sagrado, de hecho,
Y los monzones que hace cuando este se desborda, cuando los ríos, cuando llueve, ¿cierto? Llueve en las alturas donde nacen los ríos, este aumenta su volumen, ¿cierto? Crece el río. Y este río, al crecer, arrastra sedimento, arrastra barro, un lodo que es muy importante para la agricultura. Eso sirve para fertilizar una tierra que no es quizá la más fértil, ¿cierto? Estamos hablando del desierto del norte de África. Sin embargo, estos monzones y estos desbordes que va a generar el río Nilo van a fertilizar estos suelos y lo van a hacer muy productivo. Por eso tanta importancia. Para ello era la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir era la cantidad de producción que les podía generar los desbordes del río Nilo. Tenían una religión politeísta, quiere decir que creían en muchos dioses asociados a la naturaleza y a sus fenómenos, ¿cierto? El dios de la muerte, el dios del sol, el dios del viento, etc., ¿cierto? Los más conocidos quizá por las películas son Ra, son Apophis, son Anubis, etc., ¿cierto? Isis, Osiris. La aparición de la escritura en el 3000 a.C. va evolucionando, va de jeroglíficos a sistemas similar a las letras, al sistema cuneiforme que ya revisamos, ¿cierto? Si se fijan bien, en la parte de atrás de esta imagen hay hay una imagen detrás de esta diapositiva, ¿cierto? Que está bien oscurecida. Esos son la escritura cuneiforme o jeroglíficos antiguos egipcios, ¿cierto? Si se dan cuenta, son verdaderas letras que tienen solamente imágenes, ¿cierto? Que son cigüeñas, que son círculos, pero que finalmente tienen un significado acumulado que los acerca bastante a un abecedario. Y mientras que su estructura política es en torno al faraón, que es básicamente el rey de Egipto, ¿cierto? Que tiene un poder absoluto también, ¿cierto? El faraón es el rey de todos los reyes y no va a haber más reyes en Egipto. Es el faraón que tiene este poder, ¿cierto? Por sobre todo el imperio y sus funcionarios. La pirámide social es muy similar a la de Mesopotamia, la primera que vimos, ¿cierto? Básicamente el rey tiene los funcionarios, los sacerdotes, los militares, después vienen los artesanos, ¿cierto? Después los campesinos y finalmente van a estar los esclavos, que en esta época es muy común que en todos los pueblos existan esclavos. El tan prometido mapa. A ver. Si se fijan, existe un territorio que hasta el día de hoy se llama Egipto, ¿cierto? Que está entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Aquí donde tengo puesto el mouse está el río Nilo. Alrededor del río Nilo es donde se desarrolló Egipto durante toda su historia. Hasta la actualidad, Egipto sobrevivió, digamos, al paso de todos estos años y en la actualidad sigue siendo una república independiente, ¿cierto? Mientras que el territorio persa es básicamente lo que aparece en la actualidad como Irán. Los persas, ese vendría siendo como el centro del imperio. Recordemos que los persas lograron tomar todo lo que era en un momento Turquía, tratando de llegar a lo que es Grecia. Llegaron hasta Egipto, en un momento lucharon contra los egipcios, ¿cierto? Les quitaron varios territorios. Todo lo que es Arabia también estuvieron presentes los persas, también absorbieron este territorio que vamos a ver ahora, que era de Sumeria. Irak es básicamente la antigua Mesopotamia. De hecho, Irak sigue estando entre los ríos Tigris y Éufrates, como les dije al principio. Sin embargo, Irak sería como toda Mesopotamia y Sumeria vendría siendo solamente el sur de Irak, ¿cierto? Como ellos no eran expansionistas, podían tener un territorio pequeño y la verdad no les complicaba y podían sobrevivir así, ¿cierto? Pero esta zona de acá que estamos detallando aquí es básicamente lo que revisamos el día de hoy. Cuando veamos Grecia, nos vamos a focalizar acá en la península del Peloponeso, y cuando veamos Roma, en todo lo que es Italia y el resto de Europa, porque el imperio romano alcanzó prácticamente a cubrir toda Europa. ¿Listo, niños? Esa sería la clase de hoy. Fue bastante más larga que las demás, ya porque bastante información. Sin embargo, la actividad está en la plataforma, tienen que desarrollarla. Vamos a iniciar ahí. No olviden ver el video
Está en este mismo PowerPoint la actividad, ¿cierto? Se lo voy a subir a la plataforma. No olviden ver el video que les mencioné sobre Egipto, donde también les voy a dejar el link. Listo, niños, que tengan una buena semana, que puedan seguir trabajando con normalidad y que si hay novedades en su familia respecto a la situación que estamos viviendo, ojalá que sean novedades positivas. Que estén muy bien y chao.